Pues bien, agradecemos su espera. La Universidad Centro Panamericano de Estudios Superiores le da la más atenta bienvenida a este tercer webinar del primer ciclo de webinars gratuitos UNICEPES 2022 con el tema Enseñanza móvil y aprendizaje móvil, nuevas perspectivas de la didáctica, presentada por el doctor Jorge Florentino Briceño González. Antes de comenzar, les leeré un poco sobre la gran trayectoria del doctor Jorge Florentino. Él es nacido en la ciudad de Izamal, estado de Yucatán. Es académico dedicado a la docencia y a la investigación con formación inicial normalista. Actualmente se desempeña como profesor investigador de la Universidad Centro Panamericano de Estudios Superiores en el estado de Michoacán, México. Tiene estudios de profesor de primaria cursados en la Benemérita y Centenaria Escuela Normal Rodolfo Menéndez de la Peña. Es licenciado en Educación Media en la especialidad de Matemáticas por la Escuela Normal Superior de México. Es maestro en Educación Básica por la Universidad Pedagógica Veracruzana. Maestro en docencia universitaria por la Universidad Iberoamericana de Puebla y doctor en educación por la Universidad Iberoamericana de Puebla. Se ha desempeñado como profesor de primaria rural, profesor de matemáticas de educación secundaria, federal, director de escuela primaria, asesor técnico pedagógico de la Secretaría de Educación de Veracruz, asesor del Centro de Maestros, asesor de programas financiados por la UNESCO. Es asesor de seminarios, cursos, talleres y diplomados dirigidos a maestros de preescolar, primaria y secundaria de la Secretaría de Educación Pública, profesor de asignatura de la Universidad Pedagógica Nacional, profesor de matemáticas y humanidades en la educación media superior, asesor del programa de escuelas de calidad de la Secretaría de Educación, asesor sinodal y director de tesis en las licenciaturas de la Universidad Pedagógica Nacional, asesor de cursos sinodal y director de tesis en la maestría en educación básica de la Universidad Pedagógica Veracruzana, asesor de cursos y director de tesis en el Instituto de Estudios Universitarios de Puebla, asesor de cursos sinodal y director de tesis en la Universidad Centro Panamericano de Estudios Superiores y ocasionalmente colabora con algunas otras instituciones. Ha realizado investigaciones en el campo de la educación básica, en la línea de docencia en los temas de evaluación del aprendizaje y procesos de aprendizaje. Su línea formativa es socioconstructivista y lonergiana. Actualmente realiza una investigación en etnografía digital sobre el aprendizaje andragógico. Ha participado en los congresos de Consejo Mexicano de Investigación Educativa en el 2015, 2017 y 2017. Como ponente y tallerista, ha participado como expositor en el 12º, 13º y 14º Foro de Investigación Educativo del Instituto Politécnico Nacional y los foros de investigación de la Universidad Iberoamericana de Puebla, así como en el Congreso Journal de Morelia en la edición 2018. Ha sido conferencista invitada en varias instituciones de educación superior, como en el Instituto Tolimense de Colombia, el Instituto Tecnológico de las Américas de República Dominicana, la Universidad del Sur de México, la Universidad Iberoamericana de Puebla y en la Universidad Centro Panamericano de Estudios Superiores. También es miembro invitado en el 2021 del grupo de investigadores de la Universidad Iberoamericana de Puebla, revisor de artículos en la Revista Iberoamericana de Educación, Revista Tecnológica 2.0, la Revista Academia del Quehacer Académico de la Universidad Autónoma de Guerrero y la Revista Iberoamericana en Docencia, Investigación y Desarrollo. Agradecemos la participación que nos estará dando en unos momentos más el doctor Jorge Briceño. Los dejo en sus manos y como lo comenté, al finalizar su presentación, se estarán leyendo cada una de las preguntas a través del chat. Muchas gracias, doctor Jorge. Le doy la palabra.
Gracias, Lalito. Pues te tardaste mucho leyendo los datos biográficos. Bueno, pues nuevamente a todos un saludo y gracias por estar aquí esta tarde para hacer una pequeña charla. Pues yo la titulé Enseñanza móvil y aprendizaje móvil, algunas perspectivas de la didáctica. Y el día de hoy pues vamos a ver más que lo que ya fue o lo que es, vamos a ver lo que va a pasar de aquí en adelante con la didáctica. Y me gustó la palabra enseñanza móvil porque hemos escuchado hablar del aprendizaje móvil y desde tiene años y con la pandemia, pues todo el mundo se volvió experto en aprendizaje móvil y hasta la didáctica de la tecnología, aquellos libros antiguos de Ugalde, de la época de los años 70 volvieron a salir. Y entonces uno se pregunta, bueno, ¿y ahora qué va a pasar? Ya se acabó la educación híbrida, ahora todos están presenciales, y pues ahí está esa imagen, esa escuela que alguna vez nunca fue ningún alumno porque todos estaban recluidos en su casa, pues ya están con alumnos y mañana van a seguir con alumnos. Y allá en las normales, cuando nosotros fuimos a estudiar, yo por ejemplo hace 40 años que salí de la normal, la didáctica que me enseñaron, pues si yo la pongo en práctica ahorita, ¿sí? Voy a tener que hacer un ajuste y ver nuevas perspectivas, porque obviamente de eso que aprendí en las aulas magnas de la normal, en este momento no opera para el tipo de alumnos que tenemos. Y entonces, ¿qué va a pasar mañana? Esa sería la primera pregunta que nos tendríamos que hacer. ¿Qué va a pasar con esas escuelas de lámina que no tienen internet? ¿Qué va a pasar con esos alumnos que ya aprendieron a aprender de manera móvil, en el baño, jugando, en todas partes pueden aprender, ya se dieron cuenta? ¿Qué va a pasar? Y nosotros los maestros, pues ¿qué vamos a hacer? Porque esto pues nos rebasó. Nosotros nos quedamos en la autopista donde van a 20 kilómetros por hora, casi donde van los, este, los carros tirados por caballo, y allá en el quinto carril, pues ahí van los alumnos que manejan, que tienen Twitter, que tienen Instagram, que tienen TikTok, que aparecen en 20,000 redes, y nosotros seguimos en la primera vía. Planteado así, pues lo que sigue es que hagamos a manera de introducción, les quise poner esto, el antes y cuál va a ser el después, qué vamos a vivir o qué estamos viviendo ahorita y vamos a vivir en el siguiente ciclo escolar, o los que son cuatrimestres en educación superior que ya lo están viviendo y lo van a seguir viviendo. Pues en primer lugar, el colapso generalizado de la enseñanza frontal. Quienes se dedicaban a construir pizarrones y pintarrones y todo, de pronto se han dado cuenta de que ese aprendizaje migró de lo tradicional, de la explicación, de lo verbal, de pasar al alumno a resolver algo en el pizarrón o en el pintarrón o el tablero, como le dicen en Colombia. Pues ahora las clases están hasta en Twitter. Yo soy seguidor de una socióloga que me gusta mucho cómo a través del Twitter se hacen hilos de clases de sociología sin que yo esté en la UNAM. Esto, ¿qué es lo que va a pasar con esta didáctica?
pues que la didáctica especial, la didáctica general y las 20,000 didácticas, hablando hasta la tecnológica y la medial, pues o cambian o se adaptan, o va a llegar un momento en que pues va a pasar lo del que construye pintarrones. Va a llegar un momento en que no va a ser funcional. El problema aquí es que la didáctica no se arma sola. Aquí necesitamos al maestro. Y el Twitter está muy bonito, la red social está muy bonita, pero si el maestro no organiza el contenido y no se fija todo lo que hay detrás de la metodología didáctica, pues seguirá siendo nada más un hilo que armó y que a lo mejor nadie le contesta. Y se da por vencido al tercer intento de dar de la enseñanza con el Twitter, pues se va a fastidiar y lo va a dejar y va a regresar al pintarrón. Pero eso lo va a hacer el maestro, el alumno ya no. Y aquí viene mi primera hipótesis. Ese antes que ahora estamos viviendo con una didáctica totalmente novedosa, pues la tenemos que crear nosotros, porque no está creada. Se habla mucho de enseñanza frontal, enseñanza clásica, pero de enseñanza como hay el aprendizaje móvil, pues yo no lo he escuchado. Si hay un aprendizaje móvil, ¿por qué no se habla de enseñanza móvil? Finalmente los maestros, pues en eso quedamos con esta pandemia y ahora tenemos que reformular todo eso para no seguir estando en el antes. ¿A qué nos lleva esto? Pues así como desempolvamos, que nos dimos cuenta de que aunque no nos gustara, pero pues había que volver a releer a Skinner y a ver cómo hacía sus enseñanzas programadas, porque mandábamos instrucciones, así literal, instrucciones por WhatsApp, para que los maestros trabajaran y también para que los papás o los mismos alumnos hicieran actividades. Y resulta que pues esto no es nuevo. Allí en la década de los años 70, los libros de enseñanza programada, tú lo comprabas y estudiabas la unidad 1. Si no podías con los contenidos en el examen que venía al final de la unidad, te decía, si sacaste 6, regrésate a la unidad. Si sacaste 8, continúa. Y ese tipo de enseñanza programada skinneriana, ¿sí? Pues de pronto hubo necesidad de revolotear ahí el baúl de los recuerdos y sacarlos, porque el constructivismo no nos daba. ¿Qué es entonces enseñanza? Pues ahorita le pueden poner el adjetivo que quieran, enseñanza humanista, enseñanza por competencias, el término, el adjetivo que le quieran poner. Lo que es cierto es que el día de mañana, lo que va a ser, ya no es la enseñanza que nosotros tomamos en las escuelas, ni la que dábamos antes de la pandemia, ¿sí? ¿Y cuál es la conceptualización? Pues yo ahorita estoy charlando con ustedes, pero puede ser que al rato yo mande un audio a algún grupo ahí en WhatsApp asesorados, o puede ser que al rato ya en TikTok suba yo un video de 30 segundos en donde yo explique algo. Puede ser que esté esperando yo el camión o estoy esperando mi vuelo y a esa hora se me ocurre y aquí hay algo y lo mando. Estoy enseñando, pero ya no estoy en el espacio físico ni en el horario central como era antes la enseñanza. Si el alumno puede aprender a cualquier hora, en donde sea y como sea, pues el maestro también, el maestro del próximo semestre, del próximo ciclo, le va a tener que hacer así. De lo contrario, pues, como les digo, hay una autopista y él sigue en el camino que no entra a la autopista con la carreta de caballos.
Esto es muy interesante porque curiosamente podríamos decir que la enseñanza frontal no es el futuro. Pero vean ahorita esta videoconferencia, está la tecnología, están diapositivas, están ustedes conectados, están haciendo preguntas, etcétera. ¿Sí? ¿Esto a qué nos lleva? A pensar que frontalmente la enseñanza como tal de yo estoy arriba y tú estás abajo, pues dejó de funcionar. La enseñanza del mañana no reconoce quién está parado arriba y quién está parado abajo, ni que el que esté sentado y el que esté dictando clases, como dicen los amigos colombianos, voy a dictar mi clase, dicen. Y nosotros en México antes decíamos, a ver, saquen sus cuadernos, dictado. ¿Cuál dictado? El alumno de hoy y de mañana tiene que estar en situaciones didácticas inéditas. Y aquí también hay un problema porque nosotros estamos acostumbrados a planear hasta 1, 2, 3, paso 4, 5. Y la práctica nos va lo que va a pasar es que este aprendizaje móvil para juntarse con la enseñanza móvil no acepta cuadraturas, hay que estar abiertos al cambio. Entonces tú tienes que llevar el plan A, el B, el C, porque no sabes con qué te van a salir los alumnos, ¿sí? Cuando nosotros trabajábamos en un aula de 4 paredes, algunos valientes se pronunciaron por los famosos equipos, que tampoco es nuevo, viene desde la época de los años 60, fines de los 60, y en los 70 se puso de moda en casi todo el mundo los sistemas educativos y los equipos. Ya aparece el trabajo cooperativo, el trabajo colaborativo, etc. Pero esa asignación de trabajos, que antes la hacíamos muy didácticamente con papelitos de colores, con tendederos, como el ejemplo que está allá, y ahora, pues esa asignación de trabajos, pues la hacíamos por WhatsApp, y ahora muchos ocupan, aunque estén en el aula virtual, pues ya no ocupan el papel para pegar allá atrás la asignación. Y los alumnos, ¿cómo les asignaban trabajos antes? ¿Cómo se les asigna ahora? Y cómo ellos están esperando que se les asigne el trabajo. Eso mueve la metodología didáctica, ¿sí? Y hay que ver las dos posiciones, porque pues el análisis en eso consiste, en ver las dos posturas. Tú puedes seguir asignando trabajo de manera tradicional, pero el alumno ya aprendió a aprender por él mismo. Y ya la asignación de un trabajo para él puede decir, yo mejor estudio esto, y se lo autoasigna. Y tú te tardaste media hora mostrándole cómo se hacen las desigualdades algebraicas, y el alumno es fastidio, agarra un tutorial o se mete a TikTok y ve en 30 segundos cómo se hace el despeje. Y ese aprendizaje móvil nunca fue con la enseñanza móvil, porque tú persistes en la idea de que el alumno tiene que aprender lo que el maestro le está enseñando, ¿sí? Y no por ahí va la cosa, hay que tener cuidado. Este tipo de enseñanza, que muchas veces los llamados progresistas hacían pequeños grupos, pares, intercambio, binas, equipos de 3, de 4, y se ponían a trabajar. Ya en la parte presencial, pues tenía toda su dinámica, había hasta libros de 200 dinámicas para trabajar en equipo, y tú un día ponías una, otro día otra, y ahora el día de cómo estamos, pues
día de mañana, o sea, en septiembre en México que empiecen las clases de educación básica, pues estos pequeños grupos no están así. Esos pequeños grupos están en WhatsApp, están en Facebook. Y tú estás diciéndoles, lean esto, hagan esto, y en la clase les vas a tratar de hacer muchas dinámicas. Y tiene uno que ser muy asertivo para trabajar un coloquio con alumnos de cualquier nivel, pensando que ese coloquio presencial ya requiere de más sal, más pimienta, porque si no, el sazón no le alcanza. ¿Y qué va a pasar? Pues que la enseñanza sigue siendo enseñanza ajena al aprendizaje. Esa idea de que el aprendizaje móvil solo centrado en el dispositivo también cambió, déjenme decirles, porque ahora el dispositivo está acá, es una tableta, es cualquier cosa, pero mentalmente el alumno progresó, no se quedó ahí, ¿sí? Entonces él sabe que puede recurrir a esa noción de que aprendo cuando quiera, donde quiera y como yo quiera. Muy, muy peligroso porque rompe estatus. Por ejemplo, los que estamos acostumbrados a los congresos, vamos y conocemos, paseamos y damos nuestra ponencia y un día y los otros 4 días paseamos todo el lugar. No, en esta parte pues ya vimos que si el congreso lo que quiere es enseñar algo, pues el congreso también tendrá que utilizar una enseñanza móvil ad hoc para ese grupo que ya no van a estar paraditos escuchando ni sentaditos. Ustedes ahorita les hablé de enseñanza móvil, van a estar en su casa googleando qué autores hablan de la enseñanza móvil. Van a ver que no hay ninguno, ¿sí? Entonces esto nos lleva a pensar que esta enseñanza en cualquier técnica dinámica que ocupemos, pues las tenemos que ajustar. Y como les decía, ¿no? Hace rato, el plan A, el B, el C. Ahorita si resucitara Montessori, Freinet y todos los de esa época de la famosa escuela nueva, nos estarían diciendo, teníamos razón, ¿sí? Pero tuvo que suceder un evento trágico como una pandemia para que empezáramos a ver no lo que estamos haciendo ahorita, sino qué tenemos que hacer el día de mañana, ¿sí? Como consecuencia de ello, un maestro que se quiere actualizar o que quiere tomar una maestría, un doctorado o simple y sencillamente un curso y se mete a Coursera académica o cualquier cosa y de pronto se va a encontrar, ¿sí? El maestro que también lo vivió, que este tipo de enseñanza, ¿sí? No puede quedarse tampoco en la explicación, ni en ver el video muy bonito que está en Coursera y que al final de cuentas te ponen un examen y si resuelves tantos reactivos, entonces pasas el curso y te dan tu constancia. Al final de cuentas, el aprendizaje móvil del alumno naufraga. ¿Por qué? Porque el curso es totalmente académico y no es curso. El maestro también tiene que estar pensando que no tal vez con la misma intensidad del alumno que aprendió a aprender, pero el maestro también aprendió de esto. Muchos no fueron valientes, se jubilaron, pidieron un año de permiso, pidieron su año sabático, etcétera. Pero la realidad está ahí. El hecho que huyamos o que digamos no veo no significa que el día de mañana estos alumnos sigan aprendiendo. Y eso es lo que llama la atención. Algo que existía desde antes y siempre ha habido desde la época de los griegos, pues es la retórica, el hablar, el diálogo. ¿Y cómo era el diálogo de los alumnos en esta pandemia? Pues a través de las redes sociales. No se veían, ¿sí? Pero había reuniones por WhatsApp, había por Facebook,
¿sí? Había Reels en Instagram, y la enseñanza que utiliza este método del diálogo educativo, pues tiene que también ir viendo cuál es la opción A, B y C que tiene para el alumno que continúa sus estudios. Regresar al esquema de estar sentaditos todos escuchando. Si ustedes ven esta imagen, el uso de la tecnología ahí es inoperante. ¿Para qué están las pantallas? Para nada. El diálogo es cara a cara y hay una persona que lleva el diálogo. Están las computadoras, pero no tienen ninguna funcionalidad. Este problema de la didáctica, de cómo enseño, qué papel tiene el maestro, qué papel tiene el alumno, qué rol juega el contenido aquí, pues lo tenemos que repensar, porque el mañana ya está, nos ganó. Y si no pensamos qué vamos a hacer, pues el alumno va a seguir aprendiendo y nosotros nos vamos a ir rezagando, porque el mismo Skinner lo decía. Skinner lo hemos satanizado, es el demonio de la educación tradicionalista. Pero él decía, y con justa razón, y ahora lo reconocemos, no puede haber cambio de conducta, decía, en un alumno si no hay una buena enseñanza. El debate, algo también que no es nuevo, una técnica de enseñanza muy socorrida, pero también muy peligrosa, porque si no la sabes llevar, los alumnos se disparan. Y ahora el debate está vivo. El otro día esta socióloga que nos seguimos mutuamente abrió un hilo sobre las cuestiones de las sociólogas que hablan, que se dedican a estudiar la sociología desde la mirada feminista, ¿sí? Y se abrió un debate, un hilo de 580 participaciones. Yo quedé admirado. Entonces, el debate se ha trasladado a otros sitios y ha salido del aula. Y también el debate ha rebasado ampliamente al que antes iniciaba el debate, que era el maestro. ¿Sí? Y aquí regresamos a lo mismo. El aprendizaje va por una parte y la enseñanza parece ser que fuera por otra. Tal vez algunos han leído a Gabriel Cámara. Él se centró mucho en estudios ahí de los años 90, que cuajaron en 2000, sobre la cuestión tutorial y cómo entre alumnos podían ayudarse. Y el maestro hacer uso de ese método de los tutores para que los alumnos aprendieran, y sobre todo aquellos que estaban en desventaja académica, ¿sí? ¿Y ahora qué pasó? ¿Quiénes eran los tutores de los alumnos? No estoy hablando solo de preescolar, que ya sabemos que era la pobre mamá o el pobre papá cuando llegaba a trabajar. Yo hablaba de todos los niveles, ¿sí? ¿Qué sucedió allí? Pues realmente lo que nos viene es que si el tutor no es el maestro, ni es el hermano, ni es el amigo, porque no tiene la respuesta que está esperando el alumno, pues se va a ir a San Google, va a ir a YouTube, y ahí va a buscar los tutoriales de 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, y va a seguir resolviendo esta cuestión, ¿sí? Entonces, pues esto de las tutorías es muy interesante. Gabriel lo plantea de manera fenomenal en todos los estudios que hizo, pero él también lo hizo presencial. Entonces, esto nos lleva a que pues también hay una tutoría móvil, ¿sí? Que no necesariamente tiene que darse en este momento. Algunos de ustedes ahorita pone algo en el chat, se le responde y alguien le dice, no, yo conozco esto, y pues estamos viendo que esta función tutorial es instantánea.
¿Qué pasó cuando decían, vamos a hacer una visita guiada por internet y vamos a conocer el Museo de París? O vamos a ver qué nos presenta la universidad tal, va a hacer la presentación. Y estuvimos viendo demasiados eventos que se hacían de manera virtual. Y ahora, pues cuando llevamos a los alumnos a estas exhibiciones, que es un método también de enseñanza, ¿sí? Pues vamos a tener que ser más creativos, porque si la exhibición no cumple las expectativas de los alumnos, pues él va a buscar su propia exhibición, porque hay un montón de stand en internet al que pueda acudir. Ya no es propio de la escuela ni del maestro la creación del stand. Esto vayan viendo cómo es, aparentemente no pega. Alguien diría, no, todo sigue igual, yo sigo dando mi clase, está mi tablero, ya compré mi caja de marcadores para el siguiente curso, pero lo que va a ocurrir, pues no es precisamente lo que estás esperando que ocurra, ¿sí? No se podía salir, ahora ya se sale, van a estar saliendo. Esa exploración del campo, va a haber una confrontación entre lo que se ve en realidad y lo que se ve virtualmente, porque lo virtual ahí está y va a seguir estando, ¿sí? Tú quieres ver qué pasa con las plantas y entras a Netflix o que buscas algún programa o en YouTube. Y si quieres ver qué pasa, pues te van a tener que llevar al campo para que veas qué pasa con las mariposas. Y esto nos lleva nuevamente a plantear que la didáctica que nos enseñaron, pues no nos alcanza para poder compactar esto. Necesitamos generar una nueva didáctica, y aquí está, pues no lo difícil, sino lo tedioso, porque tenemos que pensar. Para poder tomar una decisión, pues tenemos que comprender, pero ya antes de comprender tenemos que entender, y mucho antes examinar qué es lo que puedo hacer, ¿sí? Esta técnica del gabinete de aprendizaje, pues, muy cerrado y con algo así, características físicas, que se abrió, y ahorita ustedes entran a Instagram y ahí está el consultorio psicológico, hay atención para niños desde Facebook, y estos gabinetes de aprendizaje, pues también dejaron, curiosamente, de un lado la presencia del maestro, porque empezaron a encontrar gabinetes totalmente virtuales, donde hay un avatar que te va diciendo qué necesitas o te va dando respuestas, y esto entonces nos lleva a pensar que ya no va a ser tan sencillo sentarme frente al alumno a decirle qué es lo que tiene que hacer. Voy a tener que inventar otras dinámicas que a él interesen para que esto funcione. Y esto no es nuevo, acuérdense, en la escuela, ¿no? Ya de Crowley lo venía manejando desde hace años, ¿sí? En la didáctica magna estaba establecido esto, ¿no? Aquí no estamos descubriendo el hilo negro, son cosas que ya habían, pero estamos viendo, ¿no?, lo que va a pasar mañana, no lo que ya ocurrió, ¿sí? Y esto supuestamente es el gran modelo que tenemos a seguir, estemos o no estemos en el aula, porque ahora voy a dejar tarea, pero la voy a dejar virtual. Y la instrucción a distancia, que era muy minimizada y de quinta categoría, muchas veces pensaban que era algo que profesor en línea nos tenían catalogados como de quinta, maestros de quinta categoría, pues de pronto vino el boom, y pues todo el mundo quiere ser un experto en la instrucción a distancia, ¿sí? Sin herir susceptibilidades, pero el propio Vaticano tuvo que generar, le gustara o no le gustara, este tipo de instrucción,
porque de lo contrario, pues no sobrevivía. Mañana, ¿qué va a pasar? La instrucción a distancia seguirá, ¿cómo va a ser? ¿Sí? Pues lo que venían diciendo desde los años 70 los teóricos cuando armaban sus diseños instruccionales, pues ahora los tienen que hacer tomando otros referentes como la neurociencia, el neuroaprendizaje, la neuroenseñanza, porque esto ya migró y mientras más pase el tiempo, más va a migrar. Y aquí esto es muy representativo. El lugar individual del aprendizaje normalmente era un sitio como en el que estoy ahorita, hay una pared muy bonita que te inspira a hacer cosas, o azul tal vez, ¿sí? Y libros y detalles, pero pues ahora indudablemente que tiene que haber un celular, tiene que haber una tablet, porque de lo contrario el lugar individual del aprendizaje no es tal. Pero curiosamente, ese sitio ya no solamente es el del aprendizaje, así como el salón de clases ya no es el del aprendizaje, el lugar individual, por muy bonito que esté, también cambió. ¿Por qué? Porque ahora el libro que tiene en sus manos la niña puede ser un libro digital y puede ser que no lo quiera ver allá, se va al jardín y se acuesta en el pasto y ella está leyendo su libro digital. Fíjense bien cómo va pintando todo para la educación que tenemos en puerta. Ya está, pero vamos pensando qué es lo que realmente va a ocurrir mañana. Y cuando hablábamos del método de casos, que muchos no entendían, nada más ponían resuelve este caso y una pregunta y ya el pobre alumno se mataba a resolver el caso. Y muchas veces eran casos como los de la serie Shaun, que ponían problemas que no tenían solución. Bueno, pues aquí el método de casos, de manera presencial, ahora tiene que recurrir a casos que se planteen tal vez desde las redes, no nada más resolver en la computadora o con Word. ¿Sí? Tendremos que crear una didáctica fuera de lo común, no usando ninguna taxonomía, porque eso no nos va a llevar a un buen puerto. Muchos se quejaban de que pues no podían hacer prácticas, que si no había práctica, ¿cómo aprendían? ¿Sí? Esto de la práctica especializada, que también con la robótica empezó con lo de la cuarta dimensión y todo esto, empieza a generar nuevas vertientes, ¿sí? Pero también existe la necesidad inherente, en muchos casos, de que el sujeto esté, porque no es lo mismo hacer la práctica con un muñeco o hacer la práctica a distancia, ¿sí? Yo me quedé mucho tiempo pensando, bueno, todos estos normalistas que antes mandaban a hacer las prácticas en vivo y a todo color, ahora lo están haciendo en Zoom, ¿sí? Entonces, ¿y cuál es la didáctica que permea esa práctica especializada? ¿Cuál es la que se necesita para el día de mañana? ¿Sí? Y esos proyectos escolares, que es otro método con el que muchos nos casamos, digo, incluido yo, muchas veces trabajé, ahora pues ese proyecto tiene que tener nitidez. Esos niños, esos adultos o quien esté aprendiendo a través del método de proyectos, pues tienen que ser diversificados y tecnológicos, en un ambiente global de aprendizaje. Y estoy hablando de global no desde el sentido de vista económico, sino en el sentido global de cómo se aprende y cómo se enseña. Las redes, no muy afectos éramos a ello, y ahora se dispararon, y muchas veces pensamos que pues yo ya terminé mi curso, pero la red del WhatsApp ahí está, y siguen intercambiando información, se siguen mandando libros, y el semestre ya concluyó,
y la interacción continúa. Y ya se venía manejando también este tipo de trabajo, ¿sí? En escuelas de educación superior, que tomó otro cariz ahora y que va a tomar otro, porque pues no, esa mezcolanza de lo híbrido, pues muchas veces no da resultado. ¿Por qué? Porque la red de educación también requiere una didáctica. No nada más es hacer la red del grupo y es intercambio, subir material o dar consignas. No, hay atrás toda una serie de elementos metodológicos a seguir. El más golpeado tal vez fue este de la simulación aparentemente, pero pues con estas nuevas tecnologías que están apareciendo, pues no necesariamente tienes que estar en vivo y a todo color, ¿sí? Y la pregunta es, ¿y cuánta gente de la didáctica se está dedicando a estudiar esto? Pero ya con las nuevas modalidades que aparecieron, pues si ustedes se dan cuenta, alguien quiere hacer un trabajo de investigación, ya llevamos cuántas líneas posibles de cosas inéditas, ¿sí? Este es otro que colapsó. El taller estábamos acostumbrados a tenerlo presencial, con las clásicas dinámicas, la dinámica de presentación, la dinámica de integración, etcétera, etcétera. Y de pronto, pues el taller se vuelve virtual y pues hay que ver qué hacer con los asistentes, porque de lo contrario se duermen, apagan su cámara y según tú estás allá y de pronto le preguntas a Ángela Elviniña Muñoz y nunca contesta porque no está. Se conectó, pero se fue a ver qué pasaba por ahí, ¿sí? Entonces, todo esto nos lleva a pensar que hay que hacer cambios, ¿sí? Muy socorrido desde la prepa hasta el posgrado, el doctorado, técnica del ensayo, una técnica de enseñanza antigua, pero que se requería porque los cánones de la educación superior nos pedían que a través del ensayo del alumno. ¿Y ahora cómo hace el ensayo el alumno? Lo hace en Word, lo digitaliza, incluso lo hace directo en LinkedIn y lo sube. ¿Y hay alguna didáctica para manejar ensayos en LinkedIn? ¿No? Yo no he leído ningún autor que hable cómo hacer un ensayo en LinkedIn, pero los hacen, ¿sí? Hay quien sube sus ensayos, pone la liga y lo sube a Twitter. Les muestro el ensayo de la semana y lo sube, ¿sí? Entonces, todo esto nos está llevando a pensar que todo lo que conocemos, el diario, llevamos mano como una técnica de enseñanza, ¿sí? Sobre todo en las áreas referidas a sociología o a psicopedagogía, pues ahora el diario es virtual. ¿Y qué ocupas? Los materiales o los recursos que están en Internet, ¿sí? Y las famosas plenarias que ahora se hacían por Zoom y que no por hacerse por Zoom pueden ser unas plenarias nada más de plática. No, una plenaria tiene también su metodología. ¿Y cómo hacer una plenaria para que el alumno participe realmente en la plenaria y no esté con la tentación de ir a San Google, porque lo que están diciendo allá no es lo que debe de decirse, ¿sí? Entonces, hay campos que la didáctica tiene que explorar. Los mapas conceptuales los hacían a mano, luego aparecieron las aplicaciones para hacerlos. Y ahora, ¿cómo se hacen? En vivo y a todo color. Abres un sitio y ahí están participando todos y cada quien está haciendo su parte, su mapa conceptual o su mapa mental al mismo tiempo, ¿sí? ¿Y qué harían con un mapa mental si ustedes lo quisieran trabajar a través, por ejemplo, de TikTok? Sería interesante ver el que hacen esos muchachos en Instagram, en TikTok, con estas técnicas de enseñanza muy cargadas hacia la parte frontal y que ahora pues tienen que migrar, no hay de otra, ¿sí? La tabla, lo que sé, lo que quiero aprender y lo que aprendí, muy famosa también,
y que de pronto se encontró con que la tabla era virtual, ¿sí? Y de pronto alguien la sube y le pone cosas, y la sube a Facebook, la sube como una historia de Instagram, ¿sí? Y uno está pensando todavía en poner en el pizarrón con una regla, trazarlas, el cuadrito y decirles que realicen su cuadro. Lo mismo ocurre con el famoso análisis FODA. El análisis lo puedes hacer en Twitter, te sale el hilo, ¿sí? Y luego lo analizas. Incluso hay ahorita el sistema Watson, como que puedes trabajar, pero no hay una didáctica del uso del sistema Watson, ¿sí? Eso es lo que se requiere mañana. A lo mejor ustedes han trabajado esta técnica de los sombreros, muy interesante, muy buena, sobre todo porque abre nuevos campos. Y cuando yo lo trabajé virtual, ¿sí? Me di cuenta de la diferencia que hay entre tenerlos allá en vivo y a todo color y que estén participando en la videoconferencia, ¿sí? Hay quienes diseñaron en ese momento el sombrero con lo que tenían a la mano, ¿sí? Y tienes que estar buscando la didáctica, ¿sí? O sea, que de antes era una didáctica muy general y ahora tenemos varias técnicas en las que tenemos que estar pensando qué de lo general me sirve y qué adaptaciones le hago, porque ese alumno va aprendiendo muy rápido. Y lo mismo pasa con las cuestiones de la escritura. Todavía recuerdo a los maestros que revisaban las libretas y dependiendo del número de hojas que tenías escritas, esa era tu calificación, ¿sí? Y ahora pues eso ha pasado en historia. Y una reseña valorativa, ¿dónde te la puedes encontrar? Desde Instagram, Facebook, cualquiera de las redes. ¿Y cómo se lo pides a tu alumno en una hoja de papel? Entonces, estamos viendo todas las variantes que puede tener una didáctica centrada en una enseñanza móvil para que también vaya acorde con un aprendizaje móvil, el collage, ¿sí? Ustedes fácil entren a Instagram o entren a TikTok, van a ver un montón de collage, ¿sí? De fotos, incluso el famoso fotograma como método de evaluación. Eso requiere también una didáctica. ¿Cómo vas a evaluar con fotos? Pero pues hay que ir pensando que si pues por acá está todo móvil, pues la evaluación también tiene que ser móvil, ¿sí? Toda la cuestión de escritura, resúmenes y todo, pues hay aplicaciones, hay mucha tecnología para utilizar. Y el alumno la utiliza y cuando no puede, busca un tutorial y así lo resuelve, ¿sí? Son cuestiones que son importantes y hay que pensar. La Feria del Conocimiento, que dio inicio de una forma, que fue cambiando con el tiempo, y que de feria, como estábamos, la noción inicial del puesto de la feria que vende cosas, así fue migrando y ahora tenemos ferias del conocimiento virtuales. ¿Cuántas ferias no se hicieron virtuales? ¿Y cómo van a ser las ferias de mañana? ¿Qué va a presentar el alumno que está en el aula y que ya sabe cómo se hace una feria virtual? ¿Sí? Yo creo que aquí es muy importante que nosotros empecemos a revisar todas estas cuestiones de cómo poder trabajar todas estas técnicas, ¿sí? Que no son nuevas. Ustedes compran el libro de Pimienta, hay un montón de materiales que les muestran estas técnicas, pero no les dan la didáctica del mañana, les están dando la didáctica del ayer. Y lo que requerimos es la didáctica del mañana, porque eso ya es móvil, ya se movió. Y si mi enseñanza no se mueve, pues nomás no vamos a encajar, ¿sí? Seguimos dispares. Y cualquier técnica, el coloquio, podemos hablar de los diagramas, ¿sí?
haces un diagrama, lo subes a las redes, ¿sí? La famosa técnica del estado mayor, ¿sí? O los famosos diagramas que Pimienta nos muestra como 20 ahí en su libro, la técnica del Minute Paper, ¿sí? Los cuadros comparativos, que es muy socorrido, pero que de pronto ahorita sobró también porque cooperación y colaboración y trabajo en equipo en línea son una cosa y trabajo en equipo presencial es otra, ¿sí? Y finalmente la coevaluación de las técnicas, podríamos seguir toda la tarde platicando de estas técnicas que tienen una didáctica específica, atienden a una estrategia en general, que hay un inicio, un desarrollo, un cierre, y que hay determinadas actividades para que puedan concretarse. Si no están la didáctica en general y en específico, pues no concretamos. La muestra es esta videoconferencia. Es un video y me la pasé con puro bla, bla, bla. He estado viendo un poco sus participaciones en el chat, pero finalmente fue un bla, bla. ¿Sí? ¿Qué se necesita? Pues la idea de ponerle solamente una palabra y una imagen muy grande, pues también tenía su sentido. Espero que al final esa es la idea o hayan podido encontrar la hipótesis que manejé a lo largo de estos minutos para que no terminemos en esto. Porque esta es la fotografía de mañana, del siguiente semestre, del siguiente cuatrimestre, del siguiente curso. A esta conclusión quiero llegar. Así vamos a terminar, si no generamos nuestros propios modelos didácticos. Y se necesita ser un autor de renombre o un escritor de libros para poder hacer esto. No. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la experiencia, tenemos a los alumnos y las nociones que nosotros tenemos las tenemos que ir adaptando. ¿Sí? Antes teníamos que pedir ayuda para poder encontrar las funciones del celular, ahora ya las sabemos. Bueno, pues si no queremos que ocurra esto, que es una imagen muy representativa del mañana, para los que no busquemos una didáctica con una enseñanza móvil y un aprendizaje móvil, pues esto va a ocurrir, el maestro por ahí va a seguir con su pintarrón, los alumnos viéndolo, pero por acá abajo aprendiendo. Y entonces, ¿por qué van a aprender así si nosotros podemos enseñarle a cómo ellos pueden aprender? Y esa es la conclusión a la que llegamos en esta charla. Espero que haya sido de su agrado. Hay muchas aristas. Les agradezco la atención. Tenemos algún problema con audio. Le voy a preguntar a Eduardo para que les dé las gracias. Y yo pues un saludo muy, muy cordial a todos. Aquí no estoy en Mérida, estoy en Mazatlán en actividades académicas, ¿sí? Un saludo y les deseo lo mejor. Y la invitación, acuérdense de esa imagen, esa es la imagen del mañana. Si quieren que sea así o que quieren que sea diferente, esa decisión la tienen ustedes. Y estoy hablando desde educación inicial hasta el que está en un doctorado. Muy buenas tardes y deseo que la pasen bien esta tarde y esta noche. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Jorge, por la charla. A todos los asistentes agradecemos su asistencia el día de hoy por en el tema que nos acaba de brindar el doctor Jorge. Los que tal vez no alcancemos a las preguntas, le voy a pedir a Eduardo que las recopile, ¿sí? Y con mucho gusto, si se contactan conmigo a alguna de mis redes que están aquí, les doy la respuesta o si es sugerencia de algún libro, algún material, con mucho gusto. Pues muchas gracias, yo me despido, fue un honor y un gusto. Hasta la vista.